Doctora, ¿declarar terrorismo en México es permitir que los Estados Unidos de América intervengan en nuestro territorio? No necesariamente. El que un Estado reconozca que existe terrorismo en otro lo conlleva a una serie de acciones en su propio terrorismo, comenzando, por ejemplo, por el congelamiento de bienes y activos de aquellos que están bajo sospechas en su lista de estados terroristas, bajo el FTO, que es básicamente Foreign Terrorist Organization, y que tiene que ver con una sección de su ley de nacionalidad y migración, es decir, son temas vinculados. Si yo te declaro a ti terrorista, voy a tener cuidado con la extensión, por ejemplo, de visados en el momento que ingresen mexicanos a su territorio bajo la aplicación de esta ley. Entonces, esto también es importante. Esas son medidas que toman desde el gobierno de Estados Unidos que tienen que ver con su territorio. Pero que tienen, sí, desde su territorio, pero que sí, sin duda, tendrían un impacto para nosotros. Simplemente temas de grado de inversión. ¿Quién querría invertir en un Estado que es reconocido por la potencia económica en este momento, Estados Unidos, que nos declara como terroristas? Entonces, ese es el asunto. En el contexto en el que hay recesión, en el contexto donde no estamos creciendo económicamente, pues al gobierno de México no le interesa declarar terrorismo porque se cae la inversión. No solamente eso. El que uno de los factores, pues digamos, una de las miradas. Que es terrorismo también habla de la debilidad del propio Estado y sus instituciones. Entonces, el Estado mexicano no podría aceptar eso, porque sí está dando combate desde hace décadas contra el crimen organizado. Pero el que otro Estado nos declare terroristas, a la vista de la comunidad internacional, genera una percepción muy negativa respecto al entorno de inversión. Y por supuesto que ese es un tema. El otro respecto al tema de inseguridad. El tema de turismo finalmente es parte de la balanza comercial. ¿Quiénes van a estar queriendo venir a un Estado donde existe terrorismo? Entonces, a mí me parece que el tema sí es delicado. Creo y estoy convencida que los Levarón lo están haciendo también como una forma de presión para que puedan ser investigados los crímenes que padeció su comunidad. Este es un tema. Que tiene que ver con la vulnerabilidad del Estado y la ineficiencia desde el punto de las vista instituciones de de justicia. Unidos, en la aplicación de su ley, ellos podrían decir, lo declaro terrorista, no solamente porque socavan al Estado, sino porque están vulnerando los derechos de mis connacionales en otro territorio. Pero todo esto ocurre desde el escenario estadounidense. No es que vayan a penetrar a nuestro territorio y que al rato nos van a invadir aquí los de la DEA o del FBI. No, estos son programas regulares donde tiene que ver el consenso del Estado que permite estas investigaciones dentro de su propio territorio. No es como que va a haber una invasión, eso ya está prohibido por el derecho internacional. Ahora, doctora, ¿usted cree que debamos declarar que hay terrorismo en México, a pesar de todas estas implicaciones? Lo digo por lo que llevamos viviendo no solamente de años, sino de décadas. Lo digo por las voces de las víctimas. Lo digo por, efectivamente, la vulnerabilidad de las instituciones de justicia, por los niveles de impunidad. Bueno, estamos viendo una transformación de los tipos penales, sí. Pero declararlo como terrorismo, como lo que ocurría, por ejemplo, y ocurre con la fragmentación que produjo Al-Qaeda, Al-Shabaab en Somalia y otras agrupaciones criminales, no lo creo. Pero recordemos, Nacho, que por ejemplo, cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Estados Unidos inmediatamente las calificó como terroristas. Y eso fue con Bill Clinton. Luego con George W. Bush las declaró como narcoterroristas. Entonces siempre ha habido el acompañamiento de esa posibilidad. Yo lo que te diría es que hoy día los grupos criminales están exacerbados, pero que sí también hay una deficiencia de la seguridad por parte del Estado mexicano, donde evidentemente debe haber una colusión o corrupción para que estos hechos se cometan. En este momento yo todavía no le daría el calificativo de terrorismo a estos grupos criminales, que además no es una situación generalizada en el país. Es decir, hay estados donde se ha incrementado la problemática y los estamos observando con esa capacidad terrorífica. Pero eso no quiere decir que prevalezca en todo el territorio mexicano. Bueno, ¿habrá que declarar entonces terrorismo en puntos focalizados? Pues eso sería todavía ir delimitando más y creo que sería mucho más justo antes que decir México es un estado donde existe el terrorismo. Me parece que sería un poco peligroso hacer esa adjetivización. Bueno, pues vamos a estar pendientes de este asunto de cómo evoluciona. Doctora, por lo pronto le agradezco muchísimo la luz y gracias por habernos explicado estos conceptos y poner en contexto la discusión que estará apareciendo en las noticias. Sí, y no se olviden, la visión global siempre es importante, el Estado no está solo, hay un mundo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.